Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer una visita al castillo de Montjuïc. Una visita obligada para los que vengan a Barcelona. Y hoy, al ser domingo 2 de octubre de 2022, al ser el primer domingo de mes, la entrada es gratuita por ser el primer domingo de mes. Y ahora empezamos con la visita. Mirad, por aquí entraríamos por estas escaleras, es donde entramos al castillo. Y lo primero que nos encontramos es con esto. De aquí nos encontramos con esto, este cañón y con esto. Y justo aquí encontramos una vista del puerto de Barcelona. El puerto. Y ahora vamos a entrar al castillo. Mirad, por aquí se entra. Ahora entraremos. Para que podáis ir observando. Ahora estamos entrando. Mirad. Ahora justo lo que tenemos aquí delante es el patio de armas. Todo esto es el patio de armas. Vamos a empezar a hacer un pequeño... Vamos a dar una vuelta por el patio de armas y os enseño. Hay que estar atentos porque aquí hay salas de exposiciones que están abiertas. Por ejemplo, en esta sala de exposición número 7 nos encontramos con esta escultura, que es una escultura de Carles Berga, la doble creu o doble cruz. Mirad, esto está en la sala de exposiciones número 7. Y aquí tenemos el centro de interpretación del número 14. Mirad, podemos entrar aquí dentro. Del centro de interpretación número 14 al centro de interpretación número 17 son varias salas conjuntas que nos explican la historia del castillo, desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, XIX, XX y actualidad. Mirad, se puede subir arriba por estas escaleras, después subiremos. En la sala de exposiciones número 18, así como en la sala de exposiciones número 20, nos explican la Barcelona Olímpica de 1992. ¿Qué significó para Barcelona los Juegos Olímpicos y cómo está Barcelona 30 años después? ¿Cómo afectó los Juegos Olímpicos en la actualidad? Ya luego, caso aparte, os informo que dentro del castillo hay un bar, una cafetería. Sería el número 28. Mirad, con la terracita aquí, aquí os puede dar el sol. Y ahora vamos a subir a la terraza por estas escaleras. Y al subir por estas escaleras nos encontramos con esto. Mirad. Aquí lo bonito de ver aquí son las vistas que hay. Empezamos por aquí y nos encontramos con esto. Para que puedas observar. Desde arriba también podemos contemplar el patio de armas. El patio de armas visto desde arriba. Sería esto. Y también hay un mirador estupendo de toda Barcelona. Mirad, todo esto que hay aquí abajo es Barcelona. Todo esto. Mirad, también podemos entrar aquí dentro, ¿veis? Podemos entrar y mirar lo que hay dentro. Es un poco pequeñito. Y también podemos mirar Barcelona, cómo toca el mar. Esto de aquí es la torre del Vigía. Mirad, la torre del Vigía. Más rato del mirador de Barcelona
Podemos observar un poco más de Barcelona. Y también aquí, desde aquí, podemos observar el puerto de Barcelona, que es todo esto. Tal como habéis visto antes, tenemos el mar aquí. Ahora bajamos y continuamos con la visita al castillo. Y la continuamos por aquí. Es importante mirar a los lados de las paredes para contemplar esto. Y también está aquí para contemplar esto. Y ahora salimos por aquí. De momento vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Vamos a cruzar por aquí a ver qué es lo que hay al otro lado de la puerta. Acabamos de cruzar esto y vamos hacia la derecha a ver qué es lo que hay allí. Y nos encontramos con el foso de Santa Elena. Vamos a mirar de más de cerca. Mirad, nos lo deja bien claro a todos los que dieron su vida por España. Mirad, esto es en memoria de todos los que fueron fusilados en la guerra civil. Así como de todas las víctimas de la guerra civil. Hay una estrella en el suelo. Ahora volvemos para atrás y continuamos con la visita. Y aquí tenemos más representaciones de cañones. El cañón visto de cerca lo podemos observar aquí. Y aquí tenemos otro cañón. Mirad, aquí podemos observar un pequeño jardín para contemplar. Y en este pequeño jardín hay varios bancos. Y mirad, incluso nos podemos sentar y al estar a la sombra se está bastante bien para descansar un rato. Mirad, aquí tenemos el Hornabeque. Esto de aquí. Ahora vamos a contemplar estas vistas. Y mirad, es todo esto. Al lado del castillo de Montjuïc hay esta pequeña masía catalana. Creo que no se puede entrar porque forma parte de las oficinas del castillo, pero la podemos contemplar por fuera. Igualmente es bastante bonita, no sé si podemos entrar, creo que no, pero bueno, por fuera se puede observar. Ya estamos a punto de finalizar la visita. Para vuestra información, y alrededor del castillo hay varios de estos que podemos entrar y observar las vistas. Este no es el único, hay varios. Y ahí al fondo lo que podemos observar es el tiro con arco. Este no es el único, hay varios alrededor del castillo. Si os fijáis bien, podéis observarlos. Y aquí hay un panel sobre el presidente Lluís Companys y sobre su fusilamiento, ya que el presidente fue fusilado justo aquí, alrededor de este castillo. Y aquí tenemos más vistas de Barcelona. Y esto es en homenaje a la bandera izada por el presidente Lluís Companys.
tenemos esto de aquí. Y por aquí vamos a salir del castillo para que podáis contemplar la arquitectura del lugar que tenéis. Y por aquí es donde... Por aquí iríamos a parar por donde hemos empezado a filmar, por las escaleras que he señalado al inicio de todo y que he dicho que por aquí entrábamos. No, pero también por aquí se puede acceder por aquí. No, por aquí se accede, por aquí es la entrada. Aquí hay la decoración de plantas. Aquí hay más. Y aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Darle like, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.